Poner a grabar, amiga. Sí, Acá. ahí puse. No, Ah, no se bueno, puso. a mí no me aparece. Qué raro, ¿A ustedes chicos les aparece que está grabando o no? A mí sí me Ah, parece que está grabando. genial. Sí, ahí me fijé y dice detener grabación, así que claramente está grabando. Sí, ahí me aparece. A ver, ahí está. Bueno, habíamos quedado acá. Entonces, el triglicérido, acuérdense, ¿cómo hacemos para darnos cuenta por qué estaba formando? Tri es 3, ¿sí? Está formado por 3 ácidos grasos unidos a un glicerol. Por eso gli viene de glicerol. Entonces, ese en realidad vendría a ser la grasa más importante, que nosotros lo tenemos que tener bien en claro qué es lo que le pasa. Sobre los triglicéridos actúa la lipasa y forma el 2-monoglicerol y 2 ácidos grasos libres, ¿sí? Esto va a ser lo que se absorba después. También tenemos fosfolípidos, sobre los cuales actúan fosfolipasa 1, A1 o fosfolipasa A2, que también son enzimas pancreáticas. La lipasa pancreática principalmente es esta. También hay la lipasa intestinal, pero no es tan importante como la lipasa pancreática. O sea, literalmente que nosotros no sé qué haríamos sin el páncreas. No podríamos digerir nada sin el páncreas. Es un órgano demasiado importante. Igual que el hígado es súper importante. Ahora van a ir viendo. Ahora en este coloquio no lo trabajamos tanto, pero en la teoría está muy bien explicado lo del tema del hígado. Entonces, actúa la fosfolipasa y obtenemos, acá Milena les puso lisolecitina, yo les aclaré, lisofosfolípido, ¿sí? Se obtiene un lisofosfolípido y un ácido graso libre. Y cuando tenemos ésteres de colesterol, ¿qué son los ésteres de colesterol? Se obtienen en los alimentos de origen animal. Solamente están en los alimentos de origen animal. No, nunca van a encontrar colesterol en un alimento que sea de origen vegetal, ¿sí? Y además no es un nutriente que sea esencial para el consumo, porque el colesterol se sintetiza, se puede sintetizar en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, sobre este éster de colesterol actúa la colesterolesterasa y obtenemos colesterol y ésteres, ¿sí? Y en sí eso sería todo lo de la digestión, un resumen. Después, una pregunta, ¿qué ocurre con los hidratos de carbono no digeribles a nivel intestinal? Bueno, ustedes saben que parte de nuestros alimentos están formados por hidratos de carbono que a los cuales nosotros no los podemos digerir. Y que de esos hidratos de carbono, la más importante de todas es la celulosa. ¿Sí? Existen otras, pero la más importante de todas es la celulosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasa a la celulosa? Las enzimas de nuestro aparato digestivo no la pueden digerir. Parte de esa fibra sí es metabolizada por las bacterias que se encuentran naturalmente en la flora microbiana de nuestro intestino grueso, de nuestro colon, que actúan sobre ella, la metabolizan y dan como resultado algunos gases y también ácidos grasos volátiles que son muy beneficiosos para nuestro organismo y que son reabsorbidos, después utilizados para generar energía. ¿Sí? Igual es muy poco lo que se... Sí, y sumo a eso, como estaba estudiando un tema por un curso acá, es muy importante, entonces es muy importante el consumo de fibras, porque esto va a alimentar a la microbiota intestinal, Uh-huh. la cual tenemos más de
1 trillón de bacterias que llega a tener la microbiota intestinal, y esas bacterias están sumergidas en un mucus, por así decirlo, que nunca llegan a tocar el epitelio del intestino, pero sí hay un intercambio constante de esas bacterias beneficiosas, biofitobacterias, el lactobacillus, que sí o sí siempre tenemos que tener presente en el organismo. Por eso, fundamental lactancia materna, que es algo que van a ir viendo en las distintas materias que solo alimentan a la persona con las primeras aportes de bacterias. Y el butirato, particularmente, es lo que permite que todo esto se desarrolle en un medio anaerobio, como se llama, estricto, porque porque si empieza a filtrarse oxígeno en la microbiota, produce un medio anaerobio facultativo, lo cual no es beneficioso para la misma. Así que por eso es muy importante el consumo tanto de legumbres y cereales integrales, que es algo que en la dieta de los argentinos no está tanto dado, porque algo que nos falta mucho a nosotros es las legumbres. Solamente consumimos un 5% del que necesitaríamos del requerimiento diario, es decir, nos falta implementar un 95% en nuestra dieta. Así que como dato de color y para que también entiendan la importancia que tienen estas bacterias y la producción de los ácidos grasos de cadena corta y del butirato en el... Sí, además no es la misma la fibra que uno obtiene al consumir los alimentos que nombró Josu, las legumbres y los cereales, que la fibra que obtenemos, por ejemplo, al consumir vegetales. Entonces, por ahí esa es una deficiencia muy importante que tiene nuestra alimentación en general de los argentinos. Quizás nosotros por ahí, como estudiamos nutrición, estamos más predispuestos a tener una mejor dieta en general, pero si abordamos la alimentación en general, es muy pobre en fibra. Bueno, está bueno esa pregunta porque se puede reflexionar bastante. Después acá la consigna dice, dibuja una célula epitelial del intestino delgado detallando la forma en que se absorben los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. En esta imagen no es muy nítida, pero no se preocupen porque yo en la siguiente les puse otra que está más buena. Se ven los transportadores que permiten ingresar los monosacáridos al enterocito. Fíjense, los transportadores SGLT1, que implican a un transporte activo secundario mediado por sodio, permiten el ingreso de glucosa y de galactosa a la célula del intestino delgado, del enterocito. ¿Sí? Eso se produce con gasto de energía, digamos, por eso un transporte activo secundario, por un cotransporte con sodio. En cambio, la fructosa, fíjense, esta sería la fructosa, ingresa al enterocito o mediante el transportador GLUT5 por difusión facilitada. Y luego lo que podemos ver es que, fíjense, este sodio que ingresa aquí, ingresa a favor del gradiente de concentración. Entonces, ¿cómo hacemos para que... Y la glucosa ingresa en contra del gradiente de concentración, porque adentro de las células siempre va a haber más glucosa que en el lumen. Entonces, este sodio, para mantener ese gradiente, tenemos acá la ATPasa, esta ATPasa que es un comodín en todo nuestro cuerpo, que hace, saca sodio, mete potasio, para evitar que el gradiente de concentración de sodio acá cambie, ¿sí? Y después tenemos acá los GLUT2, que permiten la difusión facilitada tanto de glucosa, galactosa como de fructosa. O sea, los 3 monosacáridos salen de la célula por el mismo transportador, pero ingresan a la célula por transportadores diferentes, ¿sí? Esto lo preguntan mucho. Acá lo tienen explicado, ¿sí? Es lo mismo, o sea, fíjense, esta sería la membrana apical y esta sería la membrana basal. La membrana basal da al capilar sanguíneo y la membrana apical da al lumen del intestino. Eso lo tiene acá explicado. Y fíjense acá, otra imagen.
este es el transportador, el cotransportador de sodio-glucosa. Sodio entra a favor del gradiente de concentración, glucosa entra en contra del gradiente de concentración, luego pasa al capilar por el transportador GLUT2, la fructosa entra a favor del gradiente de concentración por el transportador GLUT5, difusión facilitada, y sale de la célula por el GLUT2, también difusión facilitada. Y acá se lo ve también muy lindo. Tenemos, este es el cotransportador SGLT1. De nuevo, o sea, en las tres imágenes es lo mismo, nada más que se los puse como para que lo puedan ir viendo. Porque esto lo toman siempre. Sodio con glucosa, acuérdense que lo mismo pasa con la galactosa, con este mismo transportador. El sodio sale de la célula por la ATPasa y la glucosa sale de la célula por el GLUT2, por difusión facilitada. Y después tenemos la absorción de las proteínas. Acá un poco de lo que ya les empecé a hablar. Fíjense que yo les dije que la mayoría de lo que se absorbe en realidad son aminoácidos. ¿Cómo se absorben los aminoácidos? En mayor medida con un cotransporte por sodio, mediado por sodio. Es un mecanismo similar al que ocupa la glucosa en la diapo anterior, ¿sí? Y también hay una parte de esas sustancias que se absorben en forma de di- y tripéptidos por un cotransportador de protones. Fíjense que, acá ¿qué pasa? El sodio ingresa a la célula en un cotransporte de sodio-protones, y los protones salen de la célula. Y esos mismos protones sirven para después usar esa energía y meter a los di- o tripéptidos, ¿sí? Y esos di- o tripéptidos cuando ingresan al enterocito tienen dos opciones. O salen del enterocito como dipéptidos, por un mismo transportador, o se disocian en aminoácidos individuales y salen de la célula por el transportador dependiente de sodio, ¿sí? Y estos aminoácidos pasan a la sangre, que esta sangre va hacia el hígado. También parte de los péptidos pueden llegar a ingresar por transitosis, pero esa es mecánica, ¿sí? Esta es la más importante en realidad, la dependiente de sodio. Acá lo tienen explicado, ¿sí? Y después tenemos la absorción de las grasas. ¿Qué pasa con las grasas? Directamente a la imagen, explicárselos. O sea, lo tienen escrito, después lo leen, pero se los voy a ir diciendo. Ustedes tienen acá las sales biliares que provienen del hígado, o sea, fueron sintetizadas en el hígado, secretadas por la vesícula biliar al duodeno. Esas sales biliares tienen una parte, o sea, son como parecidas a un fosfolípido. O sea, en el sentido de que lo pueden comparar con que parte de ellas es hidrofóbica y parte de ellas es hidrofílica, ¿sí? Por ahí se les hace más fácil asociarlo. Entonces, una de las partes de esa sal biliar se va a unir a la grasa, o sea, es como que le agarre la manito a la grasa, muchas moléculas de sal biliar rodean esa grasa y la emulsionan. Entonces, es como que con la agitación van rompiendo ese glóbulo graso, que es grande, y van promoviendo una mayor superficie de contacto para que cuando actúe sobre esas moléculas, la lipasa intestinal sobre todo, la pueda digerir más fácilmente. Entonces, esta sal biliar tiene una función sumamente importante porque forma esto, que se denomina micelas. La micela sería la conjunción de la sal biliar con el glóbulo de la grasa, ¿sí? Entonces, una vez que es digerida esa grasa, obtenemos, acuérdense, los ácidos grasos, los monoglicéridos, los esteres y el colesterol y los lisofosfolípidos, pasan por difusión a la célula. ¿Por qué? Las grasas no pueden estar solas en el tubo digestivo, por el hecho de que en el tubo digestivo hay gran cantidad de agua y las grasas son
hidrofóbicas, pero son liposolubles. Y como la membrana del enterocito está formada por lípidos, como todas las membranas celulares, pasan por difusión. Y además, como son moléculas que están en un tamaño más pequeño, o sea, están más achicadas, porque ya fueron ingeridas por la lipasa, son capaces de atravesar esa membrana. Fíjense que acá lo ven perfecto. Por ejemplo, acá tienen el colesterol, pasa adentro de la célula, se mete. Acá tienen algunos ácidos grasos, también se meten. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Algunos de estos triglicéridos, dependiendo de su diferente fin, pueden llegar a esterificarse o tener diferentes funciones, pero en sí entender qué es lo que sucede en esta parte externa es re importante. Bueno, después el colesterol, estos ácidos grasos, los triglicéridos, se acumulan en los kilomicrones. Y los kilomicrones, lo ven acá, se exportan desde la célula en forma de vesículas y se transportan directamente a través de los vasos linfáticos, porque son moléculas como bastante grandes como para poder ingresar al capilar sanguíneo. Por eso acá tienen esta línea roja que les dice no entra al capilar sanguíneo, van al capilar linfático, porque acuérdense que los capilares linfáticos son mucho más permeables, o sea, tienen como poros mucho más grandes. Fíjense, por eso logra ingresar al capilar sanguíneo. Perdón, al capilar linfático. Entonces, va por el capilar linfático hasta los grandes vasos linfáticos y terminan desembocando en la vena cava y terminan desembocando a la circulación general. Entonces, por eso, las dietas muy altas en colesterol son peligrosas, porque van directamente a la sangre. Entonces, directamente se pueden depositar en nuestras arterias. Y no pasan por el hígado primero, como hacen el resto de alimentos, como por ejemplo los hidratos de carbono, los aminoácidos, y algunos ácidos grasos libres, los más cortitos, son capaces de ingresar al capilar sanguíneo, porque son chiquitos, entonces van por vena porta al hígado, en el hígado se lo metaboliza, y hay toda una regulación, y después el hígado dice, bueno, a ver, yo voy censando cuáles son las necesidades que tiene mi cuerpo. Si mi cuerpo tiene, por ejemplo, hipoglucemia, entonces ¿yo qué voy a hacer? Voy a hidrolizar glucógeno y liberar glucosa, voy a generar glucosa a partir de ácidos grasos y a partir de, voy a generar glucosa a partir de glicerol y a partir de aminoácidos glucogénicos. Es como que va censando qué es lo que necesita nuestro cuerpo, el hígado. Entonces, como que regula todo eso. En cambio, si nosotros tenemos una dieta muy alta en triglicéridos, en colesterol, todo eso va a pasar directamente a nuestras arterias, sin esa regulación que hace el hígado. Y la mayor parte del colesterol y los fosfolípidos son absorbidos en el tubo digestivo, también pasan a integrar los kilomicrones. CM es eso, kilomicrón. ¿Sí? Ahora este cuadrito está muy lindo, muy copado. Yo lo que les recomiendo, si lo copian, se lo hagan un cuadrito en un papel, se lo pegan al lado de la cama y lo leen todos los días y así se lo van a aprender. Esto es un resumen de cómo se absorbe cada uno de los nutrientes, ¿sí? No lo voy a repetir porque se los expliqué recién, pero sí aclararle, por ejemplo, el tema de las vitaminas liposolubles se absorben junto con las grasas, y las vitaminas hidrosolubles, excepto la B12, se absorben por transportes activos. La B12 es una vitamina especial porque se absorbe solamente en el ilion y mediante un complejo que se forma con el factor intrínseco, una sustancia que se secreta en las células parietales del estómago, ¿sí? Entonces, si la vitamina B12 no está unida al factor intrínseco, no se puede absorber, ¿sí? Es muy importante. La vitamina B12 es una vitamina que se genera por bacterias, son bacterias las que sintetizan esta vitamina, que generalmente están presentes en la tierra. Y es muy controversial esta vitamina por el hecho de que hoy en día hasta las personas que consumen
que consumen carne pueden llegar a tener deficiencia de B12 por el hecho de que las vacas, o la mayoría de las vacas, se alimentan con pienso y no se alimentan con pasto. O sea, la B12 está en el pasto. Lo que por ahí se hace es suplementar a los piensos con B12, pero o sea, no hay forma de saber si esos piensos a lo que le dieron a la vaca estaban suplementados con B12 o no. Entonces, es muy común que haya deficiencia. Y también es controversial por el hecho de, sobre todo, de las personas que llevan a cabo dietas veganas y vegetarianas, sí o sí se tienen que suplementar con esta vitamina, porque el déficit de esta proteína produce un montón de problemas en nuestro organismo, entre ellos la anemia ferropénica, pero también un montón de problemas a nivel del sistema nervioso. Entonces es muy importante consumirlo. Sí, como aclaración, no es anemia ferropénica, sino que es otro tipo de anemia la que produce la B12, pero sí es muy importante la Entonces suplementación en vegetariana. entonces está mal en la teoría, chicos. Vamos a tener que decirlo a Milena, porque lo leí hace un rato y dice eso. Vamos a Bueno, buscarlo acá. yo, perdón, No, pero ahí te, si querés lo ahí te buscamos. aclaro. No, ahí te aclaro bien porque lo vi en la clase de patología, por eso. Ahí te aclaro. Dale. Porque si no, puede ser que haya un error en la teoría. Porque anemia ferropénica es cuando hay Ajá, un déficit de hierro, de una. que puede ser por deficiencia de ingesta de hierro, por una desnutrición, etc. Ajá. Pero, ahí te digo, te aclaro bien. ¿Estás conectado del celu? No, de la compu. Ah, se reescucha. El ruidito por eso. Es lo que se llama una anemia megaloblástica por déficit de ácido Ajá. fólico o por déficit de vitamina B12, para aclararles. Bueno, entonces creo que le vamos a tener que avisar a Milena que está mal en eso, una teoría. Porque yo lo leí ahí. Sí, En para la que teoría sepan, la dice anemia que causa megaloblástica. anemia perniciosa. Perniciosa. Ah, capaz Bueno, que, ahí está bien el capaz que término, yo porque me la anemia. confundiendo. Bueno, no, entonces capaz que puede ser que, que lo leí en el coloquio del año pasado o algo así. O no sé dónde, pero No, perniciosa. si dice anemias perniciosas, está correcto porque es una de las clasificaciones que ocurren, porque las anemias se clasifican dependiendo tanto de hemoglobina en sangre, de hematocrito, y cómo van a estar los eritrocitos, por su color y por su tamaño. Así que si Ah, dice genial entonces. perniciosa, Genial, está genial. correcto. Genial entonces. Bueno, re bien entonces. Que te diste cuenta. Eh, bueno, lo del hierro ahora lo vamos a ver en la diapo siguiente. Bueno, acá una aclaración de lo del agua, que más que nada parece importante, que se absorbe por difusión para lograr que el quimo sea siempre isoosmolar, porque dependiendo de la concentración de solutos que haya, va a haber más absorción o menos de agua y además puede haber también secreción. Después lo del sodio, de un transporte activo, está asociado muchas veces a la absorción de azúcares y aminoácidos. El cloruro se absorbe siguiéndolo al sodio, y el bicarbonato también se absorbe de manera indirecta en consecuencia de la absorción del sodio. Y ahora sí empieza el problema número 1. Dice: Carlos, de 52 años, acude al médico con dolor abdominal, náuseas, pérdida de apetito, eructos fuertes y diarrea. Refiere que el dolor empeora por la noche y que en ocasiones se alivia comiendo o tomando antiácidos que contengan bicarbonato. La endoscopía gastrointestinal revela una úlcera
en el bulbo duodenal. Las muestras de heces dan resultado positivo para sangre y la grasa. O sea, hay sangre en las heces y también hay grasas en las heces. Como se sospecha la posibilidad del síndrome de Soling-Ellisor, en este paciente se mide su concentración sérica de gastrina. Concentración sérica sería concentración en la sangre, y se observa que está notablemente elevada, al igual que la secreción gástrica basal de protones. Una tomografía computarizada pone de manifiesto una masa en la cabeza del páncreas, detectándose un gastrinoma, o sea, es un tumor que se produce en el páncreas. Este tumor secreta gastrina. Bueno, mientras espera la intervención quirúrgica, se instaura un tratamiento con omeprazol que inhibe la secreción de protones desde las células parietales gástricas. Los síntomas del paciente disminuyen tras la cirugía y la endoscopía de seguimiento muestra que la úlcera ha cicatrizado. Entonces, la primera pregunta dice, Carlos tiene úlcera duodenal que es causada por la digestión de la mucosa gastrointestinal por protones. Dibuja una célula parietal detallando el mecanismo de secreción ácida. Fíjense, acá tenemos una glándula gástrica o uoxíntica. Estas glándulas están en el estómago. Están formadas por varios tipos de células, entre ellas las células oxínticas o parietales, que justamente son las encargadas de secretar ácido clorhídrico y también secretan factor intrínseco. Entonces, ¿cómo se secreta este ácido? Lo que ocurre es la escisión de la molécula de agua en protones y hidroxilos. Esos hidroxilos se combinan con dióxido de carbono para obtener bicarbonato, que sale de la célula hacia la sangre, produce luego lo que se llama, la marea alcalina, ahora lo vamos a ver. Y, por otro lado, los protones, producto de la escisión del agua, se secretan desde la célula a través de una ATPasa, protón-potasio, hacia el lumen del estómago. Y también lo que ocurre es que este bicarbonato sale de la célula parietal a través de un transportador, un antiporter, bicarbonato cloruro. Cuando este cloruro ingresa a la célula, el bicarbonato es capaz de salir de la célula parietal. Entonces este cloruro ingresa a la célula parietal y luego sale de la célula parietal hacia el lumen del estómago. Por lo tanto, tenemos una secreción neta de ácido clorhídrico. Fíjense, protón por un lado y cloruro por el otro. Entonces, acá lo tienen explicado. Fíjense esto, la acción amortiguadora del bicarbonato, acuérdense que el bicarbonato pasaba a la sangre, al capilar. Hace que la sangre que sale del estómago sea menos ácida, creando una marea alcalina que se puede medir a medida que se digiere una comida. Acá tienen otra imagen, más gráfica, como más con las concentraciones y eso, por si lo quieren ver, pero es lo mismo. Y el agua, fíjense, el agua pasa por ósmosis, porque como hay iones que están pasando hacia el lumen del estómago, el agua pasa para disolverlos. La siguiente consigna, ¿cuáles son los principales estímulos de la secreción ácida durante la fase cefálica, gástrica e intestinal? Bueno, en la fase cefálica hay solamente estímulos positivos que implican oler, masticar o tragar alimentos. También podemos incluir en ese grupo el pensar en un alimento también, puede ser. Lo que hace es que el sistema nervioso estimula a las células parietales para secretar ácido clorhídrico y a las células G del antro para secretar gastrina. Después, la fase gástrica, hay estímulos positivos y estímulos negativos.
El estímulo positivo implica a la distensión del estómago. ¿Cuándo se distiende el estómago? Cuando comemos algo, ¿sí? Porque entra alimento, entonces como que produce algo mecánico que distiende el estómago. Entonces eso estimula a las células parietales para secretar el ácido. Y también la presencia de esa comida, que sea proteica, estimula en mayor medida a las células parietales. Por el hecho de que, acuérdense que pasaba con las proteínas, necesitamos ácido, primero para desnaturalizarlas, y también ácido para que transforme el pepsinógeno en pepsina y sea capaz de escindir esos polipéptidos, esa proteína, y transformarla en polipéptidos. Y también tenemos un estímulo negativo, porque cuando, por ejemplo, no comemos, no se necesita ácido. Entonces, es en ese momento cuando se activan las células D que secretan somatostatina, y la somatostatina inhibe la secreción de gastrina. ¿Sí? Y por último, la fase intestinal, que es la más importante, tenemos estímulos positivos y estímulos negativos. El más importante también es el estímulo negativo acá. Estímulo positivo es la presencia de aminoácidos en el duodeno, estimulan a las células parietales para secretar secreción ácida. En cambio, el estímulo negativo es cuando llega al duodeno un quimo muy ácido, cuando también en el duodeno llegan ácidos grasos, o cuando llegan soluciones hiperosmolares, estimula la liberación de péptido inhibidor gástrico, que, acuérdense que era lo que hacía, era inhibir la secreción ácida de las células parietales. Y también inhibe la secreción de gastrina. Después dice, ¿cuál de las siguientes pautas le recomendaría a Carlos para lograr una alimentación con pocos estímulos de la secreción gástrica? Bueno, evitar el uso de condimentos picantes, evitar alimentos con alto contenido proteico, porque acuérdense que cuanto más proteína tiene lo que yo consumo, más ácido voy a necesitar para digerirlo, y entonces más ácido va a ser después el quimo, y más me va a dañar a la mucosa intestinal. Evitar alimentos muy salados, como fiambres, embutidos, alimentos de salmuera, también porque son sustancias como irritantes, y restringir al mínimo el consumo de alcohol. El alcohol es una sustancia muy irritante, que también, irritante, y también es ácida, entonces empeoraría todavía mucho más la presencia de la úlcera. Acuérdense también, por ejemplo, qué les pasa si un día toman mucho alcohol, al otro día es muy común tener acidez. Imagínense a alguien que tiene úlceras. Bueno, pregunta por qué tiene una úlcera duodenal. Bueno, esto es muy sencillo de pensarlo, porque si vos decís, yo tengo un tumor que me secreta todo el tiempo gastrina, y la gastrina lo que hace es estimularme a las células parietales para que secreten más ácido, y yo naturalmente también en el estómago tengo células que secretan gastrina, entonces es como que voy a secretar muchísimo más ácido del normal, entonces mi quimo siempre va a ser mucho más ácido, y eso me va a terminar dañando la mucosa, porque nunca voy a tener suficiente bicarbonato como para poder neutralizarlo. Esa sería la respuesta. ¿A qué se Amiga, debe? tengo una pregunta. Sí, dale. Si yo, por ejemplo, tengo una persona que usualmente tiene acidez y lo que hace es tomar antiácidos tipo todo el tiempo, mi razonamiento, que no sé si es el correcto, decime vos, es que si esa persona está acostumbrada a tomar tantos antiácidos, la bomba, que en realidad el antiácido es un inhibidor de la bomba de protones, yo creo que si tomas muchos antiácidos, como que tu cuerpo va a dejar de producir tanto bicarbonato porque lo está teniendo de forma exógena. Entonces es como que la regulación del cuerpo misma va a estar como afectada, pero no sé si eso es así. En realidad, creo que los antiácidos comunes, o sea,
como ser los alical y esas cosas, tienen bicarbonato. En realidad es Sí. como que lo que vos estás tomando es más bicarbonato, le estás ayudando a tu cuerpo con el bicarbonato, le estás dando más bicarbonato. Sí, pero Sí. el cuerpo no interpretaría eso como diciendo, bueno, si me No. viene de arriba voy a dejar de producir tanto bicarbonato porque me va a venir la ayuda después, no sé si se entiende. No, el cuerpo lo va a seguir produciendo, que no va a haber una reducción del mismo para esa vía. Claro. Ok. Claro, o sea, o por lo menos por lo que nosotros hemos estudiado hasta ahora, y si se trata de los antiácidos comunes, los de venta libre, solamente tienen bicarbonato y tienen, creo que, ácido cítrico, que ayuda a la acción del bicarbonato. No sé bien igual qué es lo que hace el ácido cítrico, pero sé que tienen nomás. Pero sí, es solamente, de hecho, en realidad, si uno no tiene ganas de comprar alical, compras bicarbonato, lo disolves en agua, le echas un chorrito de limón, es lo mismo tomarte eso. Y es más barato. Pero no, en teoría no tendría que tener esa respuesta en el cuerpo. Ok. Bueno, ¿a qué se debe la esteatorrea? Esteatorrea es materia fecal con grasa. Bueno, fíjense qué pasaba si nosotros secretamos muchísimo ácido. Tenemos un quimo muy ácido. ¿Y qué pasaba con las enzimas pancreáticas? Las enzimas pancreáticas, entre ellas la lipasa pancreática, que es la que digiere las grasas, sí o sí necesita un pH básico o ligeramente básico para actuar. Y si nosotros estamos en un pH súper ácido, es imposible que actúe. Entonces, no me va a digerir las grasas y esas grasas se van a eliminar en la materia fecal. Entonces, por eso es que Carlos tiene esteatorrea, porque no es capaz de digerir esas grasas, porque no están las condiciones de pH necesarias para que las enzimas actúen. ¿Sí? Se está por cortar, quedan segundos nomás. Pero bueno, ya entramos de nuevo, creo que nos va a dejar entrar.